Vamos allá con la lección 3 en la que vamos a aprender lo que es una cuenta, ¿vale? Una cuenta es un instrumento que representa un elemento patrimonial, ¿vale? Las cuentas tienen nombre y esos nombres aparecen en el cuadro de cuentas, que todos nosotros todavía no vamos a utilizar, ya utilizaremos más adelante, pero para que sepáis que están ahí, ¿vale? Entonces, la cuenta puede tener esta estructura, aquí aparece su número y su nombre, y la parte de la izquierda se llama debe y la parte de la derecha se llama haber, ¿vale? Para que lo situéis. Y aquí os he dejado una serie de conceptos que suelen utilizar al hablar de las cuentas, ¿vale? El primero es cargar, que es realizar una anotación en el debe, o sea, escribir en la parte de la izquierda de la cuenta. Si la cuenta tiene esta forma de T, si cargo, estoy escribiendo aquí en el debe. En cambio, si abono, como estoy haciendo una anotación en el haber, escribo en la derecha, ¿vale? Entonces, cargar, debe, izquierda, abonar, haber, derecha, ¿vale? Y luego está una cosa que se llama saldo, que es la diferencia entre el debe y el haber o al revés, ¿vale? Entonces, cuando el debe es más grande, como el debe con D es más grande, el saldo se llama deudor. Debe más grande, saldo deudor. Luego, cuando el haber es más grande, A de haber, el saldo se llama acreedor, ¿vale? Entonces, debe más grande, saldo deudor. Haber más grande, saldo acreedor. Debe más grande, deudor. Haber más grande, acreedor. Perdón por repetir, pero es para ver si se queda un poco mejor. Y luego, si coinciden, pues saldo cero, ¿vale? Entonces, cargar debe, abonar haber y luego los saldos que hay. Deudor y acreedor y cero. Vale, liquidar son las opciones, las operaciones encaminadas a obtener el saldo, ¿vale? Que ya veremos cómo se hace. Saldar es colocar el saldo donde menos sume, ¿vale? Pues el saldo deudor lo colocaríamos en el haber, el saldo acreedor en el debe y así, ¿vale? Cerrar es que las dos cuentas me den lo mismo, o sea, las dos partes de la cuenta, la columna del debe y la columna del haber. Y reapertura, reabrir, es colocar el saldo en la cuenta contraria al cierre, ¿vale? Si yo tenía un saldo deudor porque el debe era más grande, lo tengo aquí anotado en el haber. Y al reabrirlo, lo vuelvo a poner en el debe. Pero esto todo lo vamos a ir viendo más adelante cuando hagamos supuestos, o sea que no os preocupéis, ¿vale? Y vamos a ir viendo cómo son las anotaciones y los saldos de cada elemento patrimonial. Entonces, el primero es el activo. El activo, la primera anotación que se hace en un activo, siempre, 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 siempre se hace en el debe, ¿vale? Y entonces, el activo aumenta por el debe y disminuye por el haber. Si yo tengo más dinero en el banco, eso lo voy a poner en el debe. Si yo tengo menos dinero en el banco, lo voy a poner en el haber, ¿vale? Entonces, las cuentas de activos siempre van a tener saldo deudor porque el debe será más grande que el haber o saldo cero porque coincidirán, ¿vale? Y aquí he hecho un ejemplo pequeño para que veamos. Dice, la empresa recibe un pago en su cuenta corriente de 5.000 euros, ¿vale? Vosotros aún no sabéis el nombre de las cuentas, la pongo y me creéis, ¿vale? La cuenta corriente es una cuenta que se llama 572 bancos. Entonces, como ha recibido un pago, su cuenta del banco aumenta. Como el banco es activo y aumenta, solo escribo en el debe. Me dice en el otro ejemplo que la empresa paga por bancos al proveedor 1.000 euros. Vale, entonces si yo le voy a dar a mi proveedor 1.000 euros, me disminuye el banco, me disminuye mi activo, entonces eso lo escribo en el haber, 1.000 euros por aquí. Y así rápidamente calcular el saldo, aunque ya tenemos una lección aparte para esto, pero el saldo es hacer la diferencia entre 5.000 y 1.000, que es 4.000. Y ya os he dicho que como el debe es más grande, va a ser saldo deudor, ¿vale? Seguimos. Las cuentas de pasivo. La cuenta de pasivo es contraria al activo, ¿vale? La primera anotación se hace en el haber y crece por el haber. Si aumenta mi deuda con el proveedor, eso lo pongo en el haber. Y cuando el pasivo disminuye, va al debe. Si disminuye mi deuda con el proveedor, lo pongo en el debe, ¿vale? Aumentos haber, disminuciones debe. Y como el haber va a ser más grande, el saldo va a ser acreedor o cero si coinciden, ¿vale? Entonces hacemos como antes un ejemplo para verlo mejor. Dice, la empresa pide un préstamo al banco de 100.000 euros y a los 6 meses satisface un 50% de la deuda. Bueno, aquí pondríamos no sabemos exactamente qué cuenta es porque nos tenían que especificar un poco más con ese préstamo, así que no dejo nombre, ¿vale? Pero ahí se pondría el número y el nombre. Como pide un préstamo, aumenta su deuda.
aumenta su pasivo y eso lo escribo por el haber. Ahora, pasan 6 meses y pago la mitad, o sea, pago 50.000. Pues ya tengo 50.000 euros menos de deuda, tengo menos pasivo, entonces eso lo anoto en el debe. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo calculo el saldo? Pues restando, como el haber es más grande, va a ser saldo acreedor. Y por valor de 50.000, porque 100.000 menos 50.000 me da 50.000. Las cuentas de patrimonio neto son exactamente igual que las de pasivo. Primera anotación en el haber. Aumenta por el haber y disminuye por el debe. Entonces siempre va a tener acreedor o cero. Vale, esto es importante cuando ya sepamos más de cuentas para qué cuenta usar. Si estamos hablando de un empresario individual que constituye una sociedad, la cuenta que se usa es la 102, capital, a secas. Si hay varios socios que montan una empresa, lo que hay es un capital social en la cuenta 100. Y si tenemos un fondo o una asociación, pues se usa la cuenta 101 fondo social, ¿vale? Os dejo aquí la chuleta para que lo sepáis. Y me dice que los socios aportan 5.000 euros para crear el negocio. Como yo sé que esto es, bueno, para empezar la cuenta sería la 100 capital social, ¿vale? Porque hemos dicho que son socios. Como está aumentando el patrimonio neto, el capital social lo anoto en el haber. Y ya está, ¿vale? Y si queréis, calculo el saldo acreedor, que sería hacer 5.000 menos 0, 5.000. Y obviamente es acreedor porque el haber es más grande. Ahora vamos con las cuentas de gastos. Acordaos que dentro del patrimonio neto también tenemos gastos e ingresos para calcular el beneficio. Entonces, las cuentas de gastos solo funcionan por un lado, ¿vale? Tienen un funcionamiento unilateral. Entonces, solo se escriben por el debe. Aunque ya veremos alguna excepción de cuentas correctoras que pueden escribirse por el haber, pero la norma general es que los gastos solo funcionan por el debe, ¿vale? Entonces van a tener saldo deudor o cero. ¿Y cuál suele ser la contrapartida del gasto? Pues que me disminuya el activo, que me disminuya la tesorería. ¿Por qué? Porque si tengo un gasto tengo que pagar, entonces tengo menos dinero. O que me aumente el pasivo. ¿Por qué? Pues que si tengo un gasto tengo una deuda con un proveedor, por ejemplo, entonces aumenta el pasivo. Lo vemos aquí si queréis en estos ejemplos que nos dicen, la empresa compra mercaderías a crédito por valor de 500 euros, ¿vale? Pues hay una cuenta que se llama 600 compra de mercaderías, que es un gasto. Si las compra a crédito, ya lo veremos ahí más adelante, es porque se las deja de ver a un proveedor, ¿vale? Esa es su cuenta de proveedor. Pero lo que tenéis que quedaros es, como tengo un gasto, aumenta el debe de esa cuenta por 500 euros. Ahora, tengo una deuda con un proveedor. Tengo que pagarle a un proveedor 500 euros más adelante. Entonces, acordaos que en las cuentas de pasivo, cuando aumentaba el pasivo, se escribía por el debe, o sea, por el haber. Entonces está aquí la contrapartida en el haber. ¿Vale? Más adelante todo esto irá quedando más claro porque vamos a hacer un montón de ejemplos. Así que no os preocupéis. Y luego aquí tenemos otro ejemplo que dice que la empresa paga su alquiler de 2.500 euros a través del banco. Vale, pues tendríamos dos cuentas. Una es la 621, que se llama arrendamientos y cánones. Y otra ya hemos visto que es la 572 bancos. Vale, pago el alquiler. Entonces tengo un gasto. Como tengo un gasto, sé que lo tengo que escribir en el debe, por ese valor de 2.500. Y luego lo pago por el banco. El banco es un activo. Cuando disminuye el activo, eso lo tengo que escribir en el haber. Entonces, tengo 2.500 euros menos, ¿vale? Entended que aquí el pasivo está aumentando y aquí el activo está disminuyendo, porque funcionan completamente al revés las cuentas de activo y las de pasivo. Acordaos que activo crece por el debe y pasivo crece por el haber. Entonces, esta mejor la vamos a poner en verde para que nos quede más claro, ¿vale? Vamos ahora con los ingresos, ¿vale? Los ingresos funcionan exactamente al revés que el gasto. Igual, porque solo se escriben por un lado, pero en el lado en el que se escriben es el haber. Entonces, como se escriben solo por el haber los ingresos, tienen que tener saldo acreedor, porque el haber va a ser más grande o cero. ¿Y cuáles suelen ser las contrapartidas de ingresos? Pues que aumente el activo. Como tengo un ingreso, pues aumenta mi banco, aumenta mi derecho de cobro con un cliente, porque ya me pagará el cliente, cosas así, ¿vale? Y el ejemplo que hemos puesto aquí es que la empresa recibe en su cuenta corriente 1.000 euros por el alquiler de un local, ¿vale? Entonces aquí tendríamos que poner la cuenta de ingresos por arrendamiento, que ya veremos en otro momento cuál es, y aquí como lo recibe en su cuenta corriente, pues 572 bancos. Vale, ¿por qué he recibido 1.000 euros en el banco? Porque tengo un ingreso y yo sé que eso solo lo puedo escribir en el haber, ¿vale?
Y ahora, ¿qué aumenta mi banco? Mi activo, como el banco es activo, se aumenta por el debe. Entonces esa es la contrapartida. Y hasta aquí la lección.